Yo solía pensar que el peligro solo venía de personas desconocidas, pero aquí, una joven con discapacidad salió a pasear con quienes ella llamaba amigos. Después, desapareció. Las únicas pistas fueron declaraciones contradictorias, rastros dispersos y una escena fría en un lugar apartado. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió durante ese tiempo que nadie presenció? Hoy os traemos un documental sobre un crimen real relacionado con el caso de Gemma Hayter. Gemma nació el septiembre 13 de 1982, hija de Sue Prince. Tenía 2 hermanos, incluida su hermana menor, Nikki Reed. Sue dijo después que, desde el primer momento, Gemma se sintió como amor puro. Era una niña especial, recordó Sue. Muy dulce, muy cariñosa y siempre queriendo un abrazo. Sue recordaba a Gemma como alguien con un corazón bondadoso y atento. Una niña que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Era de voz suave, cuidadosa, y nunca quería lastimar los sentimientos de nadie. Pero desde temprano, Sue también sintió que algo era diferente. Gemma no se desarrollaba como sus hermanos. De hecho, se desarrollaba de una manera distinta a cualquier niño que Sue hubiera conocido. A lo largo de sus primeros años, Gemma pasó por innumerables pruebas y evaluaciones, pero nadie pudo darle una respuesta clara. En ese tiempo, eran los años 80, una época en la que las condiciones del desarrollo en niñas y mujeres rara vez se reconocían o se diagnosticaban con precisión. Su hermana menor, Nikki Reed, recordó más tarde: una de las cosas más difíciles de crecer con Gemma era que todos sabíamos que ella enfrentaba desafíos en su desarrollo en áreas que otros niños manejaban sin problema. Pero nadie realmente la ayudó. Nadie pensó en sacar a Gemma de una escuela regular y llevarla a un lugar donde de verdad pudiera recibir el apoyo que necesitaba. Todavía no entiendo cómo fue pasada por alto durante tanto tiempo, cuando era evidente que se esforzaba muchísimo por mantenerse al ritmo. No fue sino hasta que Gemma tenía 14 años cuando fue trasladada a una escuela especializada para niños con necesidades educativas especiales. Pero como nunca recibió un diagnóstico claro, su madre, Sue, tuvo que buscar ayuda por su cuenta, yendo de una agencia a otra, simplemente tratando de darle a su hija una oportunidad de tener una vida que se pareciera a la normalidad. Informes oficiales mostraron después que Gemma tuvo contacto con servicios sociales hasta 29 veces entre los 13 y los 19 años. Durante todo ese tiempo, fue evaluada una y otra vez, pero el resultado siempre era el mismo. No había respuestas definitivas. Los trabajadores sociales concluyeron que las dificultades de aprendizaje y desarrollo de Gemma no eran lo suficientemente graves como para calificar para apoyo de tiempo completo. Era una brecha conocida dentro del sistema, donde personas con necesidades especiales no alcanzaban el umbral para recibir asistencia, pero tampoco podían vivir de manera totalmente independiente. Como resultado, quedaban prácticamente fuera del sistema de apoyo, sin que nadie asumiera una responsabilidad clara por su cuidado como adultos. Nikki Reed explicó: como familia, pedimos ayuda desde que Gemma era pequeña, a servicios sociales, maestros, hospitales, doctores, a cualquiera que quisiera escucharnos, pero siempre era la misma respuesta: no cumple con este criterio, o tal vez entra en algún punto del espectro, y luego alguien más decía no, tampoco califica para eso. Era como si Gemma siempre quedara atrapada en medio.
no lo suficientemente elegible para recibir apoyo, pero tampoco capaz de manejar la vida por sí sola. Y eso, dijo Nikki, fue la forma en que el sistema terminó dejándola atrás. Lo que Gemma más quería en su vida no era lástima, sino independencia. En el año 2008, escribió una carta a su ayuntamiento local pidiendo ayuda con sus necesidades diarias y apoyo para encontrar un trabajo estable. En la carta, Gemma escribió: «Quiero un trabajo, necesito mi independencia, solo necesito que alguien me ayude cuando de verdad lo necesite. Eso es lo que quiero en la vida». En el momento en que se desarrolla esta historia, Gemma tenía 27 años y vivía sola en un departamento compartido dentro de un edificio gris de 10 pisos en Rugby, Warwickshire, Inglaterra. Pero sin el apoyo que necesitaba, su vida se volvió cada vez más difícil y solitaria. Más allá del trabajo y la independencia, lo que Gemma más anhelaba era una amistad verdadera. Quienes la conocían la describían como una persona de buen corazón y muy confiada, alguien que siempre veía lo bueno en los demás. Pero, en algunos casos, esa bondad y esa confianza colocan a las personas vulnerables en situaciones de gran peligro. El 7 de agosto de 2010, una amiga de la familia llamada Francout vio a Gemma afuera de un garaje cerca de su departamento en Rugby. Ese día estaba acompañada por Daniel Newstead, de 19 años, y Chantel Booth, de 21 años, dos personas en quienes Gemma confiaba y a quienes consideraba amigos cercanos. Fran le preguntó: «Gemma, ¿a dónde vas?». Gemma respondió que se dirigía a Coventry con Daniel y Chantel. Cuando Fran preguntó por qué, comenzó a sentirse inquieta. Sabía que Daniel y Chantel habían presionado a Gemma para que guardara objetos que no le pertenecían. Gemma no parecía entender que eso estaba mal, porque en su mente simplemente estaba ayudando a sus amigos. Fran entonces notó algo aún más preocupante. Gemma había sido obligada a mantener objetos prohibidos dentro de su departamento. En el Reino Unido, esta práctica se conoce como cuckooing, un término que describe la explotación del hogar de una persona vulnerable para fines ilícitos. La palabra proviene del ave cuco, que pone sus huevos en los nidos de otras aves y las deja criarlos. En la vida real, el cuckooing puede implicar el uso de una vivienda para almacenar objetos ilegales, materiales peligrosos, actividades financieras indebidas o para manipular al residente y llevarlo a cometer actos incorrectos. En el caso de Gemma, su pequeño departamento, el único lugar que debería haber sido su refugio más seguro, se convirtió en una herramienta para que otros se aprovecharan de ella. Cuando Fran se dio cuenta de que Gemma estaba guardando objetos peligrosos para el grupo, la advirtió de inmediato. Más tarde, Fran contó: «Cuando le pregunté al respecto, Gemma solo sonrió y dijo: «No pasa nada, son regalos, solo los estoy cuidando para ellos». Gemma era dolorosamente ingenua. No podía reconocer el peligro, incluso cuando lo tenía justo enfrente. Trágicamente, las mismas personas que estaban allí eran quienes después le harían daño. Esa noche, Gemma fue con Daniel Newstead, de 19 años, y Chantel Booth, de 21 años, a un pub donde se reunieron con otras 3 personas: Joe Boyer, de 17 años, Jessica Linas, de 18, y Duncan Edwards, de 19.
Cuando Gemma comentó en tono de broma que alguien del grupo era menor de edad, a todo el grupo se le pidió que se retirara del lugar, lo que enfureció a Chantel. Ella comenzó a gritarle a Gemma y a confrontarla físicamente en la calle, mientras Jessica también se sumó y la agredió. Gran parte del incidente quedó registrada por cámaras de seguridad, que mostraban a Gemma completamente tomada por sorpresa y sin defenderse. A la mañana siguiente, Gemma fue al departamento de Chantel para recoger algunas de sus pertenencias, pero la visita se convirtió en una experiencia aterradora. Se le impidió salir durante varias horas. En ese tiempo, el grupo la humilló repetidamente y le provocó un grave sufrimiento físico, reteniéndola para que no pudiera pedir ayuda. Según James Essex, investigador principal de la policía de Warwickshire, el grupo la obligó a beber agua de un recipiente contaminado y la sometió a un trato extremadamente cruel utilizando objetos domésticos. La hermana de Gemma, Nikki Reed, dijo después que la cabeza de Gemma fue golpeada con fuerza contra una superficie dura, dejando marcas visibles en la pared. El lugar quedó completamente desordenado, con señales claras de una confrontación física grave. Lo que Gemma sufrió dentro de ese departamento fue demasiado angustiante como para describirlo con más detalle. Para sumar aún más dolor y humillación, el grupo convenció a Gemma de que simplemente la estaban llevando a casa. La pasearon en auto por Rugby, mientras Gemma seguía confiando plenamente en ellos, creyendo que eran sus amigos, creyendo que si avanzaban un poco más, todo estaría bien. Su hermana, Nikki Reed, dijo después: Gemma debió pensar, solo una esquina más, pero en lugar de llevarla de regreso a su departamento, el grupo condujo a Gemma por un terraplén cerca de una vía ferroviaria abandonada. Lo que ocurrió allí fue brutal. Según los registros de la investigación, Gemma sufrió un daño grave, con señales claras y extensas de lesiones. Los informes forenses documentaron huellas de calzado compatibles con las de los sospechosos. Después, fue dejada en un estado de agotamiento extremo y sus pertenencias personales fueron abandonadas en el lugar. A la mañana siguiente, el 9 de agosto de 2010, una persona que corría por la zona encontró a Gemma cerca de las vías del tren, en un área que mostraba evidencias claras de un incidente sumamente grave. La noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo, dejando a la comunidad en estado de shock. Apenas un día después, Jessica Lynas publicó un mensaje inquietante en redes sociales. ¿Quieren saber qué acaba de pasar en Hillmorton Road? ¿Es cierto que encontraron a alguien? Como si intentara distanciarse de lo ocurrido. Cuando la madre de Gemma, Sue Prince, regresó al lugar, dijo a los reporteros que era un lugar terrible para que se llevaran a mi hija en plena madrugada. Entre lágrimas, expresó: «Lo único que puedo pensar es, ¿por qué? ¿Por qué harían algo así? Ella ya tenía sus propios desafíos. Era muy vulnerable. Y lo que más me duele es que realmente creo que, si Gemma siguiera con vida, los habría perdonado». Sue hizo una pausa y agregó: «Ellos pensaron que estaba bien. Pensaron que no importaba, que era solo Gemma. Gemma, para ellos, no significaba nada». Nikki coincidió con el sentir de su madre cuando dijo a los reporteros: «No sé qué estaría pensando mi hermana en sus últimos momentos. Tal vez solo estaba confundida y asustada, preguntándose: ¿qué está pasando? Yo no les hice nada», añadió.
Sé que debió haber estado en un dolor físico y emocional inmenso. La policía local actuó con rapidez y, en cuestión de días, arrestó a las 5 personas. Más tarde, Nikki describió la primera vez que entró a la sala del tribunal. Estaba sentada en la galería y, cuando empezaron a describir lo que le pasó a Gemma, fue uno de los peores días de mi vida. Fue absolutamente desgarrador. Durante el juicio, la madre de Gemma, Sue Prince, leyó su declaración de impacto como víctima y la sala quedó en completo silencio. Dijo: «Perder a mi hija no tiene palabras, pero saber que 5 personas estaban ahí, que todas vieron lo que estaba pasando y que ninguna intentó detenerlo, eso es aún más cruel y escalofriante. Todavía no logro entender cómo jóvenes pudieron actuar de esa manera, y lo que duele todavía más es que no mostraron ningún remordimiento». Conteniendo las lágrimas, Sue dijo que amaba profundamente a Gemma y que la extrañaba todos los días. «Pasé casi toda mi vida tratando de que a mi hija la diagnosticaran, la apoyaran y pudiera vivir una vida adulta normal. No los odio, sinceramente, ya ni siquiera sé qué siento. Tal vez la lástima es lo primero que me viene a la mente. Esas vidas tan jóvenes, un desperdicio tan terrible». Durante el juicio, Lady Justice Rafferty describió el caso como una crónica de crueldad y calificó al grupo de acusados como tan despreciable que resulta difícil encontrar palabras lo suficientemente fuertes. Le dijo al tribunal que, a principios de agosto de 2010, Gemma fue retenida contra su voluntad dentro de un baño, suplicando repetidamente por su teléfono, un dispositivo que el grupo ocultó de manera deliberada para impedir que pidiera ayuda. Me cuesta imaginar cómo su comportamiento pudo haber sido aún más cruel, afirmó. Según los registros judiciales, cuando se proyectaron las grabaciones de vigilancia, Lady Rafferty se vio obligada a detener el video debido a lo angustiante de lo que aparecía en la pantalla. Las imágenes mostraban a Gemma siendo sacada del departamento, recibiendo instrucciones para acomodarse y no llamar la atención, y siguiendo en silencio a las personas que ella creía que eran sus amigos. La jueza describió a Gemma como leal, confiada y cariñosa, siguiéndolos sin saber que la estaban conduciendo hacia un final profundamente desgarrador. Los informes forenses confirmaron que Gemma sufrió daños extensos causados por el uso repetido de la fuerza. Lady Rafferty señaló que, cuando Gemma intentó resistirse, el grupo continuó reteniéndola, empujándola hasta provocarle un colapso físico severo. Ella dejó este mundo en un estado de miedo y angustia por lo que le hicieron, tanto allí como dentro del departamento, dijo. Hizo una pausa y luego agregó, y como si eso no fuera suficiente, abandonaron el lugar de una manera inhumana, dejándola sin nadie a su lado. Concluyó con unas palabras que dejaron la sala en absoluto silencio. Gemma dejó este mundo sola, mientras las personas a las que llamaba sus amigos le dieron la espalda y se alejaron. Lady Justice Rafferty cerró el juicio con una declaración firme, diciendo que las sentencias servirían como una advertencia para cualquiera que crea que un comportamiento inhumano puede quedar impune. Impuso castigos más severos de lo habitual, describiéndolos tanto como una sanción como una medida de disuasión. Daniel Newstead, Chantel Booth y Joe Boyer fueron declarados culpables en relación con la muerte de Gemma y recibieron sentencias de cadena perpetua. Chantel fue condenada a cumplir un mínimo de 21 años.
Daniel 20 años y Joe 16 años. Los otros dos acusados, Jessica Linas y Duncan Edwards, fueron declarados culpables de causar un daño grave que derivó en la pérdida de una vida y fueron sentenciados a 13 y 15 años de prisión, respectivamente. Antes de retirarse del estrado, Lady Rafferty se dirigió directamente a Chantel Booth y le dijo: «Durante años trataste mal a Gemma, viéndola como alguien a quien podías usar a tu antojo, recogerla y desecharla según hubiera espacio para ella en tu vida vacía». Afuera del tribunal, la familia de Gemma se mostró conmovida, pero aliviada. Su madre, Sue Prince, dijo a los reporteros: «Esto les da tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron en agosto del año pasado, cuando nos arrebataron a mi hija. Nada podrá compensar jamás esta pérdida, pero al menos ahora podemos empezar a cerrar una parte de este dolor. Gracias a todas las personas que nos apoyaron y que estuvieron a nuestro lado». Mientras tanto, el detective jefe inspector James Essex, de la policía de Warwickshire, elogió al equipo de investigación por su persistencia incansable. Después del juicio, un panel independiente realizó una revisión especial del caso de Gemma para identificar fallas graves dentro del sistema de atención a personas con discapacidad y a quienes son consideradas vulnerables. El informe reveló que Gemma tuvo contacto con los servicios sociales en 29 ocasiones entre los 13 y los 19 años. Una cifra alarmante que demostraba que había estado buscando ayuda mucho más de lo que realmente se reconoció en su momento. 9 de esos contactos ocurrieron más adelante en su vida, durante un periodo en el que su situación era más preocupante que nunca. Según Kathy McCate, quien encabezó la revisión, no había pruebas claras de que este desenlace tan doloroso pudiera haberse evitado por completo, pero señaló que, con un acceso adecuado al apoyo y una intervención oportuna, Gemma habría podido tener una vida muy distinta, una vida más segura, más estable y menos marcada por relaciones dañinas. Kathy explicó que Gemma fue víctima de lo que se conoce como mate crime, un término que se utiliza cuando una persona es explotada o tratada de manera injusta por quienes ella cree que son sus amigos. En muchos casos como este, dijo, las personas vulnerables buscan conexión y a veces permanecen en relaciones poco sanas simplemente porque alguien les hace sentir que pertenecen a algún lugar. Según Lesk Bourne, asesor principal del condado de Warwickshire. Después del caso, las autoridades implementaron varias medidas con el objetivo de evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Al hablar en una conferencia de prensa, señaló: «Lo sentimos. Todo el consejo lamenta lo que le ocurrió a Gemma. ¿Pudimos haberlo detenido? Probablemente no, pero creemos que los cambios que ahora están en marcha ayudarán a evitar que vuelva a suceder. Sin embargo, la realidad ha resultado ser mucho más compleja. Los incidentes que afectan a personas con discapacidad u otras personas vulnerables, especialmente aquellos que implican explotación o trato injusto por parte de amigos o conocidos, han seguido aumentando. Un informe publicado por el Ministerio del Interior del Reino Unido el 16 de octubre de 2018 mostró un incremento significativo en los delitos contra personas con discapacidad entre los años 2011 y 2018, casi una década después del nacimiento de Gemma. Estas cifras dejan algo muy claro, por más sinceras que sean las disculpas.
la sociedad aún enfrenta desafíos graves para garantizar que nadie más tenga que sufrir un daño como el que ella padeció. Alguien que solo quería vivir de manera independiente, ser respetada y ser tratada como una ciudadana en igualdad de condiciones. El caso de Gemma Hayter tiene una inquietante similitud con lo que le ocurrió a Jennifer Dougherty, una mujer de 30 años con discapacidad que vivía en Mount Pleasant, Pensilvania. El 8 de febrero de 2010, exactamente 6 meses antes de que Gemma fuera dañada por personas a quienes creía sus amigos, Jennifer fue llevada a una situación igualmente devastadora. Fue invitada a un departamento por un grupo de conocidos. 6 personas que más tarde serían conocidas como los Greensburg Six. Lo que se presentó como una reunión amistosa terminó convirtiéndose en uno de los periodos más oscuros de su vida, que se prolongó durante varios días. A Jennifer se le impidió salir, fue sometida a tratos profundamente inapropiados y sufrió maltrato de manera reiterada durante todo ese tiempo. El grupo alteró su apariencia. Utilizaron objetos domésticos para hacerle daño, dejando señales visibles de un trauma repetido, mientras el grupo grababa lo que ocurría como una forma de entretenimiento. Tras días de un sufrimiento físico y emocional extremo, fue retenida sin poder pedir ayuda y continuó siendo sometida a abusos graves. Finalmente, fue abandonada dentro de un contenedor de basura en un estacionamiento cerca de una escuela secundaria local. Cuando Jennifer fue encontrada, no respondía y presentaba claros indicios de un maltrato prolongado y deliberado, un caso que los fiscales describieron posteriormente como uno de los incidentes más perturbadores jamás registrados en el condado de Westmoreland. Para el 10 de febrero, el grupo se reunió y tomó una votación para decidir el destino de Jennifer. El resultado fue escalofriante. Decidieron que no podía irse. Jennifer fue obligada a escribir una carta falsa en la que afirmaba estar atravesando una crisis grave de salud mental, en un aparente intento de engañar a las autoridades. Después de eso, fue inmovilizada físicamente usando luces navideñas, sometida a acciones extremadamente dañinas con un objeto peligroso, y luego colocada dentro de un contenedor industrial de basura, donde fue abandonada en un estacionamiento cerca de la preparatoria Greensburg-Salem. Horas más tarde, una persona que pasaba por el lugar encontró a Jennifer sin responder, con un nivel de daño tan grave que las autoridades necesitaron varias horas para poder identificarla formalmente. Los detalles contenidos en el expediente del caso dejaron impactados incluso a investigadores con amplia experiencia. El caso de Jennifer, al igual que el de Gemma, se encuentra entre las historias más difíciles de estudiar y de contar, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la traición total a la confianza que hay en el centro de todo. Imaginar creer que estás a salvo entre amigos, solo para darte cuenta de que son ellos quienes lo terminaron todo, es casi imposible de comprender. No puedo imaginar el miedo y la soledad que ambas mujeres debieron sentir en sus últimas horas. Tras concluir el caso, la BBC 3 estrenó un documental titulado Gemma, My Murder, que cuenta la historia de Gemma a través de las voces de su familia, sus amigos y los investigadores que trabajaron en el caso. La película no solo reconstruye el recorrido final de Gemma, sino que también expone fallas graves en los sistemas creados para proteger a las personas vulnerables. Más tarde,
En su canal personal de YouTube, la hermana de Gemma, Nikki Reed, compartió sus pensamientos y emociones después de ver el documental. This is to highlight that this sort of stuff goes on, and that there is a vast amount of people out there that need support from not only their family but anybody that they come in contact with in their daily lives. One of the running themes from everybody that's messaged me is that they are astounded and disgusted that committed this murder exist. And that's kind of made me think, do you know what? They weren't beamed down from an evil planet. They are part of our society. They are our children. They are our children's friends. They are the future of our culture. I don't know where it's coming from. I don't know how we are letting them down. I don't know. I can't believe they were born like it. I'm not the sort of person that thinks that someone's born evil, but you know, we have a duty of care to every single person that ever comes into our lives to treat them with decency and respect, the way that they would you would like them to treat you. And it's quite saddened me actually, the more I've thought about it, watching the CCTV footage and seeing the amount of people in my hometown that walked past incidences that were going on that night. I'm not saying that they could have changed the outcome, but I'd just like to give you an example. I was walking through town a couple of months ago. There was about 12, 15 kids, 15, 16 years old, picking on a homeless guy who I happen to know with special needs. Now, I could have walked past, I could have just put my head down and gone and met my friends, but I didn't. I assessed the situation, I hung around, I phoned the police had actually already been called, so they got there quite quickly, literally while I was on the phone. And the group dispersed, and as the group dispersed, 4 lads came in my direction. Now, I could have just thought, oh, okay, that's been sorted, but I didn't. I took them to one side. I said, look, I'm sorry, but I've got to stop you. What the f*** do you think that you were just doing? Sorry for my language. And they went, it wasn't me, it was our mate. And I could have said, oh, okay then. But instead, I was like, do you really think that your mate would have been stood there having a go at that homeless guy who is special needs if you lot weren't stood around him laughing? I said, you're part of that. You've just helped make that happen. And I'm gonna, hats off to them. They could have effed and blinded. I mean, who the f*** am I? I'm a nobody. But they didn't. They hung their heads, and you could see them thinking about it. And I went on to sort of say to them, what are you doing with your lives? Who's to say that's not going to be one of you? Because look what you're doing with your life tonight. You're doing nothing. You're hanging around in freezing cold weather in the middle of town when you've got homes to go to. That guy hasn't got a home to go to. The last thing he needs is you lot pointing that out to him. Do you feel good about yourselves? And they were like, no. And they were very apologetic. Now, I really hope that next time one of them think they're in a situation like that, they stop. This is what I said to them. It would have just taken one of you to say to that little prick, you're bang out of order, mate. Come on, leave him alone. And I really hope that my actions will make them think next time. Nikki cree que, si el sistema no le hubiera fallado a Gemma, su hermana podría seguir aquí hoy, sana, con vida y sonriendo en algún lugar. Y, siendo sinceros, es difícil no estar de acuerdo con ella. Entre lágrimas, Nikki dijo, de verdad creo que, si Gemma hubiera tenido apoyo en el día a día, si alguien hubiera estado ahí para salir con ella y ayudarla a manejar la vida cotidiana, las cosas habrían sido diferentes. Como familia, habríamos sabido más sobre a dónde iba y con quién estaba. Estoy segura de que no habría estado sola en ese momento. Su vida ya estaba llena de desafíos, y la forma en que terminó es profundamente dolorosa para nosotros. Todo lo que siempre quisimos fue que pudiera vivir de manera independiente, pero con alguien siempre ahí para apoyarla. Si Gemma hubiera recibido la ayuda adecuada cuando tenía 25 años, tal vez nunca habría terminado en esa situación. La historia de Gemma Hayter no es solo un documental de true crime con una advertencia. Es un recordatorio serio de los fallos del sistema que han dejado a demasiadas personas vulnerables a enfrentar consecuencias devastadoras. Gemma, una mujer de corazón bondadoso, que anhelaba independencia y conexión humana,
no recibió la protección que necesitaba por parte de los sistemas creados para apoyarla. Las 5 personas a las que llamó amigos traicionaron esa confianza de una manera que va mucho más allá de lo que cualquier sociedad debería tolerar. Pero este caso no se trata únicamente de la conducta de 5 individuos. Es una prueba de un fracaso más amplio, la falta de responsabilidad colectiva hacia quienes más necesitan apoyo. Gemma debió haber vivido en un entorno basado en el cuidado, la guía y la protección, donde la bondad no fuera algo que pudiera ser explotado. En cambio, quedó sin el apoyo adecuado, atrapada en los vacíos de promesas que nunca se cumplieron por completo. Hoy, cuando hablamos de Gemma, no solo recordamos a alguien que fue dañada, reconocemos a alguien que merecía ser escuchada, valorada y protegida por la justicia. Su historia permanece como un llamado de atención. La justicia para las personas vulnerables solo existe de verdad cuando decidimos alzar la voz. Y cuando la conciencia y la educación comunitaria se convierten en una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Este video fue creado con fines educativos y para crear conciencia pública sobre la justicia y la protección infantil. No tiene la intención de sensacionalizar ni de impactar de manera innecesaria. Les invitamos a dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acompañarnos en futuros documentales de True Crime, donde cada historia es una voz por la justicia para las niñas y los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño sea seguro, amado y escuchado.